¿Habéis visto? Esta escena, ahora lo explico. Esta escena es una escena de la película de Ben Hur, no la de Charlton Heston antigua que hemos visto, sino esta es más moderna. Entonces este hombre se llama Judá y resulta que tiene un hermano que es romano y tiene una serie de situaciones que lo lleva a que el hermano lo traiciona, se ve envuelto en una serie de acontecimientos que destrozan por completo la familia por una injusticia. Se ve envuelto en una serie de situaciones para verla, es preciosa la película. Entonces, en ese momento, en parte de la escena, que es lo último, vemos cómo Judá va a socorrer a Jesús, ¿no? Y entonces le quiere dar algo, pero el centurión romano le dice que no le dé agua, que no le dé agua. Él tenía muy mal, tenía un rencor, él había sido también como el soldado romano y todo, pero por la injusticia que había recibido, tanto de su hermano, por el jefe, porque lo habían esclavizado, porque habían separado a las hermanas, la habían echado una serie de cosas. Entonces él estaba muy, muy dañado por eso y sobre todo por el hermano. Entonces quería tirarle la piedra y le dijo Jesús, no, yo me he entregado voluntariamente. Y luego en la crucifixión, cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, él entendió el perdón, porque se ve una escena de su hermano con su hermano, de todo lo que había pasado antes y todo, y como que en ese momento cuando ve la obra de Jesús en el Calvario, ¿no? Entiende el significado del perdón, el por qué Jesús vino, y es cuando en ese momento veis que suelta la piedra. ¿Veis? Fijaos en el detalle ese de que tiene la piedra tan agarrada que tiene hasta sangre, sí, hasta sangre en la mano de esa piedra que tenía, y cuando entiende la obra de Jesús, que vino para, sin haber cometido pecado, pero por amor a nosotros, por ese pecado, él entendió eso, recibió el perdón y pudo perdonar, ¿no? Luego vemos al final, es precioso cómo restaura la relación, se resta con su hermano, se restablece. ¿En otra versión? Sí, la versión moderna. La han hecho hace poco en la televisión varias veces. Entonces, bueno, ya la podéis ver, ¿no? Entonces, el Señor me habló acerca de esto, y esta es la predicación que quiero en esta mañana hablaros, ¿no? De ahí el título de la predicación: suelta las piedras de tu mano, ¿vale? Para poder tener una vida madura, lo que hemos aprendido estos días, ¿verdad? En las predicaciones pasadas, hay que soltar las piedras. Para que Dios complete ese propósito en nuestras vidas, es necesario soltar esas piedras, ¿vale? Y en esta mañana vamos a ver varias cosas, o varias piedras, que impiden que nosotros podamos madurar y crecer en el Señor como está hablándonos el Señor en este tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en la palabra cómo por medio de unos personajes podemos entender el desarrollo de dos posturas, ¿vale? Que tenemos que os voy a hablar acerca de tres piedras que están impidiendo nuestro crecimiento, pero también vamos a ver qué postura tenemos que tomar para poder quitar esas piedras, ¿vale? Vamos a la palabra en Juan 8, del 1 al 11, y vamos a ver cuáles son las piedras que impiden que crezcamos y avancemos espiritualmente. Juan 8, del 1 al 11. Vamos a usar la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Y entonces la leo yo. Juan 8, del 1 al 11 dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente. Estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo.
Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Mira, la primera piedra que el Señor me hablaba acerca de este pasaje es la piedra de la justificación. ¿Vale? Mira, Jesús dice la palabra, me encanta la introducción que tiene este pasaje, porque vamos a entender muchas cosas también. Dice que Él regresó ¿a dónde? Al monte de los olivos. Él regresaba. ¿Y qué hace Jesús en el monte de los olivos? Orar, buscar a Dios. Era su lugar preferido, era su lugar alto, era su aposento. Y Jesús, como ejemplo nuestro, que tenemos que hacer cada día, regresa, vuelve, porque quiere estar con el Padre, para alimentarse de su sabiduría y de su poder. Y es lo que nosotros tenemos que hacer para poder madurar. Ir cada día al monte, ir cada día a ese lugar secreto, y cada día a recibir del Padre, para poder enfrentarnos a todas las situaciones que no sabemos que nos vamos a enfrentar, pero que Jesús sabía que iba a enfrentarse hacia ciertas situaciones, y entonces Él tenía que estar lleno de la presencia de Dios. Fíjate, luego dice que la palabra, pero muy temprano, a la mañana, Él no se quedaba allí como diciendo, aquí me quedo y de aquí no me salgo, sino que sabía que tenía que hacer y que realizar lo que el Padre le había dicho. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Enseñar en el templo. Entonces dice que muy temprano Él empezaba a ocupar sus ocupaciones, sus deberes, sus requisitos que tenía que hacer. Y dice que de temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñar. Me encanta. Porque allí donde está el Señor, quiere hablarnos, quiere ministrarnos. Y nosotros tenemos que ir a ese lugar también, cuando estemos en la presencia del Señor, pero también allí en el templo, en las enseñanzas. Tenemos que ser como María, a los pies del Maestro, porque el Maestro quiere enseñarnos, quiere ministrarnos. El otro día estábamos en el tiempo de oración y de ministración, y el Señor me hablaba acerca de, estamos muy de Marta, pero un poco de María. Y lo primero, la buena parte es estar a los pies de Jesús, porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Y Él quiere darle una palabra. He venido del monte con esa palabra fresca. Vas a recibir esa palabra. En esta mañana vas a recibir la palabra. Amén. Porque dice que Él se sentaba. Por eso he puesto aquí, imaginaos que estamos aquí. Y Jesús se sentaba allí. No voy a hacerlo porque si no, no me quiero levantar luego para acá. Se sentaba y empezaba a enseñar. A los pies del Maestro, ven. A los pies del Maestro como María. A deleitarle y a escucharle sus palabras. Dice que mientras Él hablaba, aquí vienen otros maestros. Fijaros, una cosa que os voy a decir. Tenemos que aprender siempre que Jesús es nuestra referencia y es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Y Jesús, como el buen maestro, es que una de las cualidades que me encanta de Jesús es que es el maestro. Cuando dice maestro, es que a mí se me palpita el corazón. ¿Será porque el Señor ha puesto un ministerio de maestro en mi vida? Y cuando dice maestro, yo que me encanta. Yo cuando chica le decía a Jesús maestro, porque como lo veía, que lo decían los discípulos, lo leía con 8 años, lo leía en la Biblia y yo le decía maestro, no sé qué maestro. Y para mí lo que es la afición de maestro es algo que me toca. Y una de las cosas que nos habla acerca de la madurez es que dice, ya cada uno de nosotros, ya no somos como niños, y muchos de nosotros tenéis que ser y llegar a ser maestros también. Entonces la madurez es que nos llama no a seguir recibiendo todo continuamente alrededor del maestro, sino que el maestro nos enseña para que nosotros seamos también maestros. Los discípulos, ¿qué es lo que hacían? Ir y hacer discípulos. Hemos recibido del maestro de enseñanza, pero otra de las cosas de la madurez es que nosotros tenemos que dar enseñanza. No nos podemos quedar simplemente en ir al templo y recibir la enseñanza y la palabra del maestro, sino que es la intención y el propósito de Dios es que tú recibas
reciba de la palabra para dar a otro. De gracia hemos recibido, damos de gracia. De todo lo que Jesús nos está hablando, lo está ministrando, hay un propósito. Y el propósito es que tú también sigas bendiciendo a otros. Ir y hacer discípulos es un mandato, no es una opción. No es una opción, igual que el evangelizar, el hablar de Cristo, pero dice también ir a ser discípulo. No te quedes simplemente en darle la palabra para que reciba salvación, sino que ahora lo tienes que ministrar. Una de las cosas que a mí me causa mucho dolor es que es como una persona cuando pare, imagínate ese niño que lo deja en mitad de la calle, se moriría, ¿verdad? Tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo. Pues nosotros lo mismo, criamos o parimos discípulos, pero ahora tienes que alimentarlo. No puedes dejar ahí que se muera. Tienes que ministrarlo. Tienes que llevarle la palabra. Y tienes que saber cómo hacerlo. ¿Verdad? Tú no le vas a dar cualquier comida. Le tienes que dar comida que viene de la palabra. Por eso tenemos que ir a la presencia del Señor. Tenemos que madurar. Madurar es en sí. Fíjate que ahora vienen otros maestros. Estamos hablando de maestros. Y dice que en ese momento, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos entran en escena, ¿vale? Aquí vamos a ver dos personajes. Los maestros que entran ahora. Aquí hay otros maestros. Esto también enseñaban, ¿vale? Se supone que enseñaban al pueblo, que guiaban al pueblo y que cuidaban del pueblo, lo que estamos hablando acerca de lo que es un maestro, ¿vale? Y también entra en la acción que llevan a una mujer, ¿vale? Dice que había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿La pusieron dónde? ¿Dónde la pusieron? En medio de la multitud. Imagínate que estamos aquí hablando que Jesús está enseñando a esa multitud, porque no había una o dos, había una multitud, ¿vale? Y de pronto viene una trompa de gente, maestros, personas con reputación, y traen a una mujer y la ponen ahí en medio. ¿Cómo nos quedamos? Pero espérate, ¿cómo la traían a esta mujer? Dice que la habían pillado en el acto del adulterio. Yo me supongo que esa mujer no le dio tiempo a ir a la peluquería, a ponerse un buen vestido, a decir, uy, me tengo que presentar delante de Jesús y mucha multitud, voy a ir guapa. ¿Cómo piensas que venía? Si la habían pillado en el acto del adulterio. Vendría desnuda. Vendrían como la pillaron. Porque si la pillaron en el acto, la pillaron desnuda. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza para esa mujer, ¿verdad? Pues allí la planta, sin misericordia ninguna. Y entonces dice que los fariseos se dirigen a Jesús y le dicen, Maestro. Reconocían la autoridad que tenía Jesús. Lo reconocían como maestro. Le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Ellos reconocían a Jesús como maestro, pero nunca recibieron, o sea, realmente lo consideraban un maestro. La forma que llevan al Señor y cómo reconocen como maestro, aunque sus corazones lo reciben o lo dicen como maestro, pero realmente no lo consideraban maestro. Si realmente consideramos a Jesús maestro, hemos de considerar y recibir sus enseñanzas, su sabiduría, y no haríamos muchas cosas como las que ellos hacían. Pero ellos tenían un argumento. En el versículo 5 dice, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Ellos venían con un argumento de la ley. Esto es así. Tienes que, la justificación suya es, tienes que hacer esto. Esto se tiene que cumplir así. Esto es justo, así. Esa era su justificación. No importaba nada más, solamente que Jesús aplicara eso. Pero ¿cuál era la motivación de ellos? Realmente, que se cumpliera la ley, que la mujer pobrecita la cuidaban y la ayudaban. No. Entonces, fíjate qué actitud tenían los fariseos ante Jesús. Por eso la primera piedra, la piedra de la justificación. Yo justifico lo que digo, esto es así. Todos tienen que pagar esto.
porque esto es justo. Mira, no ha echado en esto, que pague. Que ha hecho esto, que pague, no me da que le corten la cabeza. Hombre, esta gente sinvergüenza, que le quiten todo y que ¿cuántas veces le hemos dicho esas cosas? ¿Usted cree que esta persona hablando así, mala gente? Vamos, lo cogemos la justificación. ¿Y cuál fue la actitud de la mujer? Y aquí es donde yo quiero centrarme también en esta actitud. Ella se justificó porque, según la ley, ella podía haber dicho, mira, no están aplicando realmente la ley. Porque según Levítico 20:10 y Deuteronomio 17:5 dice que cuando se pillaban el acto, tenían que ser crucificados, o sea, apedreados, la mujer apedreada y el hombre ahorcado. En el acto los dos. ¿Dónde está el hombre? Podría haber dicho la mujer, estos son unos hipócritas, porque mira, ¿dónde está el hombre? Quizás hubieran pagado al hombre para pillarla en el acto. Y luego, otra de las cosas, cuando la pillan en el acto, para que les pillaran en el acto tenían que saber dónde estaba y tenían que estar mirando. ¿Y qué decía Jesús cuando una persona, un hombre, miraba a una mujer? La codicia en el corazón, ya había adulterado ella en el corazón. Podría haber dicho, todos ellos han adulterado. Esa mujer se justificó de su pecado. Porque recordemos que esta mujer no era inocente, no era una paloma que venía pobrecita, sino que había pecado realmente, había adulterado. Adulterar significa que ella tenía un esposo y se había ido con otro esposo, o sea, con otro hombre. Esta mujer asumió su pecado y sus consecuencias. Estaba pagando las consecuencias de su pecado, pero no justificó en ningún momento. Y a veces cogemos la piedra de la justificación, porque esta mujer lo hacía en oculto, pecado, pero el pecado fue declarado en público. Y nosotros, cuando no nos pillan, pues mira, lo escondemos, el pecado. Pero ¿qué pasaría si ese pecado sale a la luz como salió el pecado de esta mujer? ¿Lo justificaríamos? ¿Cogeríamos la piedra de justificación? Es que me han obligado a hacerlo. Es que la soledad me ha obligado a hacer esto. Es que se lo merecía, como hizo Judá, es que se lo merece que le pegue un pedazo a esa persona que me ha hecho la vida imposible. Es que se lo merece que le vaya mal en la vida y deseamos cosas malas y cogemos la letra de la justificación y decimos, porque mira lo que me han hecho, porque mira lo que me han dicho, porque mira la situación en que me encuentro. Esta mujer usó la piedra de la justificación. No, para nada. Vemos una actitud completamente diferente. Esta mujer fue llevada como oveja al matadero, reconoce su pecado y asume las consecuencias. Hay veces que no reconocemos e incluso le echamos la culpa a Jesús de las consecuencias de nuestro pecado. Imagínate a una persona toxicómana, drogadicta, por tiempo, ahora resulta, se rehabilita, está en el Señor, y ahora le sale, por ejemplo, yo que sé, una enfermedad del hígado, no sé cuánto, y está mal, y empieza a decir, mira que el Señor no me sana, y mira que amigo, estás pagando las consecuencias de tu pecado, de por tiempo, vivir en oscuridad y vivir conforme te da la gana. No justifiques más el pecado, ni le eches la culpa a Dios, sino coge el ejemplo de Jesús, que dice que Él no se justificó, sino que fue llevado como oveja al matadero. Y sin pecado, Él llevó el pecado. Por eso, reconoce tu falta, reconócelas, no te autojustifiques, reconoce tus pecados y asume esas consecuencias, como hizo esa mujer. La segunda piedra que vemos aquí es la piedra del orgullo. Versículo 6 dice que intentaban tender una trampa para que dijera algo que pudiera usar en contra. Dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué postura tenía Jesús? Se inclinó. Y esto me habla acerca, esta postura me habla de humillación.
Todo lo contrario al orgulloso que manifiesta los religiosos y fariseos. Acordaron de esos dos, el fariseo y el publicano, que se ponen a orar delante de Dios y empieza el fariseo: porque yo no soy como este publicano pecador. Míralo, qué pecador es. Yo doy mis diezmos, yo doy mis limosnas, yo hago esto, yo hago lo otro. Y en ese orgullo, tan mejor era verdad lo que hacía. Pero la actitud era una actitud completamente contraria a lo que Jesús quiere que manifestemos nosotros. Dice que Jesús estaba en tierra, o sea, inclinado. Dice, Jesús se inclinó y ¿qué hacía? Y escribía con el dedo en el polvo. El polvo, a mí me habla acerca de la condición nuestra, el polvo de donde estamos formados. Y Jesús quiere seguir trabajando con su dedo en nuestros corazones. Mientras los fariseos señalaban con su dedo, señalaban con una actitud orgullosa, altiva, Jesús trabajaba en el corazón. Y quiere trabajar en el corazón. Pero un corazón orgulloso no puede trabajar. Por eso tenemos que tener una actitud de humillación. Dice la palabra que Dios exalta al humilde y humilla al orgulloso, al altivo. Al altivo lo mira de lejos. Pero Dios quiere que tengamos una actitud humilde. Humilde, humillación. No cabe duda, porque la humillación capacita al hombre para entrar por el camino genuino del arrepentimiento. La humillación te va a llevar a arrepentirte. El orgullo no va a dejar que Jesús siga escribiendo en tu corazón, siga tratando en tu vida. Pero fíjate que dice que ellos, el versículo 7, como ellos siguen exigiéndole una respuesta, dice la palabra que hizo Jesús, se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Dice la palabra que humíllense y cuando sea el momento, el tiempo, Dios os exaltará. Y como hemos visto ya, que se exalta, Dios los humilla. Dios se levanta delante de ellos. Y aquellos que eran acusadores, verdugos, se volvieron inacusados. Porque su conciencia empezó a acusarle. Ese orgullo fue humillado. Y Dios se levanta para defender tu causa cuando tienes una actitud humilde. No te preocupes. Que llegará un momento donde Jesús se levante en contra de tus enemigos, delante de tus enemigos, y lo ponga en su sitio. Déjale que la actúe. Tú ten una actitud de humillación, como Jesús dijo. Dice, Él se humilló hasta lo sumo, se dio por amor a ti, por amor a cada uno. Él se humilló. Esa es la actitud que Cristo quiere que tengamos, humillarnos. Filipenses 2:1-12 habla acerca de la experiencia de Cristo, prueba que la exaltación siempre sigue a la humillación. Y luego dice que Él nuevamente se humilla. La palabra dice, luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Él quiere seguir escribiendo en tu corazón. Al igual que hizo la ley en tablas, escribió la ley, ahora la tenemos en nuestros corazones. Y el dedo de Dios quiere escribirla en tu corazón. En un corazón humilde, en un corazón humillado. Así es que esa piedra del orgullo tenemos que quitarla de nuestra vida. Amén. Para poder también recibir esa madurez, tenemos que quitar la tercera piedra, y es la piedra de la condenación. Dice la palabra en el versículo 9: al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Yo me lo imagino así, ¡ay, como el temor! Yo me puedo creer. Se iban uno por uno, comenzando por los demás. Fíjate que no hace falta que sean nuevos en el Señor. Hay gente que lleva tiempo en su estado orgulloso, aplicando ley. Dice la palabra
es condenación, no es de juzgar, que lo que hace la tercera habla acerca de la condenación, quitar la piedra de la condenación. Dice que al oír que los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. No sé si se llevaron las piedras, yo creo que se las escondieron o qué hicieron con las piedras, pero ellos se fueron con el rabo entre las piernas. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Fija, muchas veces para que Dios nos restaure, habla de humillación, habla acerca de humildad, pero también habla acerca de perdón, de no te condenes. Dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí, cierto, has pecado. Jesús no está diciendo, no está probando el pecado, simplemente está diciendo: no vete y no peques más. No hay condenación. Si le dijo: yo no te voy a condenar, yo no te condeno por lo que has hecho. Y a veces nos condenamos por todo y cada una de las cosas que hacemos, y tenemos esa piedra que impide que avancemos, porque nos condenamos, y es un lastre continuo que está impidiendo que Dios siga ministrando. Y Jesús te dice: ¿quién te está condenando? El acusador solamente, Satanás. Pero yo no te condeno. Yo voy a quitar esa condenación. Yo quiero quitar esa condenación de tu vida. Amén. Amén. Ante la culpa y el juicio que hoy estamos experimentando por el pecado, escuchemos la voz de misericordia y el desafiante frase que dice Jesús: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No es decir, vale. Él nos llama a abrazar y a recibir su gracia con profunda reverencia, y nos abre una nueva oportunidad para volver a comenzar y caminar en medio de nuestra cotidianidad con la determinación de no pecar más. Amén. Entonces, si quitamos estas tres piedras, vamos a poder madurar, crecer, ser esos maestros adecuados que van a poder llevar la palabra. Y sabes que hay solamente una sola piedra que sí tenemos que tener. Pero Marta, ¿se has dicho que tenemos que soltar las piedras? Bueno, pero vamos a tener una piedra muy especial. Juan 2, puedes diga Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 17 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Esa es la piedra que Jesús quiere darnos. Dice: al que venciere, yo le daré una piedra blanca, en el cual pondré un nombre nuevo, un nombre especial. Estará escrito en el libro de la vida. Estará escrito un nombre especial, Señor, te va a dar. Esa es la única piedra que Jesús quiere que tú puedas recibir. Pero para recibir esa piedra dice que tienes que vencer. ¿Vencer qué? La justificación. ¿Qué piedra tenemos que quitar? El orgullo.